Hola chicos. Lenguaje 84. Continuamos con las palabras madre. Recuerda que se ha puesto muy de moda ahora en las técnicas biológicas lo de las células madre. Son unas células que poseen... antes se creía que solo estaban en los recién nacidos, especialmente en el cordón umbilical, y ahora ya se han descubierto que hay células madres en todos nuestros organismos, en nuestro cuerpo. Cada uno tiene células madres. Son unas células que tienen la capacidad de generar, de engendrar, de tener hijas, pero de distintas funciones. Es decir, lo mismo podrían una célula madre, lo mismo podría hacer células de riñón, que células de hígado, que células de cerebro, lo cual para la ciencia puede ser genial, una manera espectacular de obtener recambios para nuestro cuerpo. Eso que en el coche vas al taller, oiga, necesito un recambio, ¿de qué? De la pieza tal, tenga, ala, la pieza nueva. El coche no quedará nuevo, pero puede seguir funcionando todavía un buen tiempo. Lo mismo podrían hacer con nuestro cuerpo. Bueno, pues estas palabras madre, lo mismo, pueden engendrar lo que sea. Tú haz inventos y luego preocúpate, o ya nos preocuparemos de poner nombre a tu invento. Eso es lo bueno. Bien, continuamos con ello. El prefijo meta, que significa cambio. Todo lo que empieza por meta, etcétera. Que empieza, no que sea solamente la palabra meta, que sabemos que es un destino, que sabemos que es algo a lo que hay que llegar. No. O sea, que sea meta, lo que sea, como prefijo. Y como ejemplo nos ha puesto aquí metabolismo. Metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se dan, por ejemplo, en el cuerpo, para convertir unas sustancias en otras que son las que nuestro cuerpo consume. Sabemos que nuestro cuerpo consume, por ejemplo, una sustancia llamada glucógeno, que es una especie de azúcar que llega ya a los músculos. Pero claro, eso difícilmente lo comemos. Comemos garbanzos, zanahorias, lechugas, carne, y con eso el cuerpo lo metaboliza, lo cambia complicadamente. Una complicación enorme, pero lo hace. Para conseguir las sustancias últimas, que son las que consume el músculo. Metáfora. La metáfora es una palabra que en sí misma indica que lleva foro, lleva cambio. Claro, tú puedes decir, mamá, se ha fundido una bombilla de la araña. Claro. Tu madre ya sabe que no estás hablando de una araña de esas que pican, de esas que tejen telarañas en los rincones para cazar mosquitos, no. Sabe que estás hablando de esas lámparas tan bonitas que tu madre o tu mamá las pone en la pieza más importante de la casa y que suelen tener esa forma así de... Luego la lámpara, clink, 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 y en cada extremo una bombillita que da luz. Claro, estas lámparas la gente las ha llamado arañas. Y ya no dice lámpara como araña, no, dice directamente araña. Es decir, es una palabra que lleva cambio. Eso es una metáfora. Otra. Para. Lo que empieza por para, que no es la preposición para, significa que es vecino, que vive al lado, que está al lado, que es próximo, que tiene muchas cosas semejantes, que trata de semejarse a ella. Próximo a, ejemplo, parálisis. Lisis es un sufijo, que lo verás en otros sitios, que significa rotura. Lisis es rotura. Entonces aquí significaría vecino próximo a rotura, porque los antiguos se imaginaban que cuando un miembro se te había quedado quieto, mueve el brazo, no puedo,
Pues ellos se imaginaban que algún cable de los que estaba encargado de mover ese músculo, ese miembro, se había roto. Se había producido una lisis. Y entonces lo llamaron semejante o próximo a una lisis, a una rotura. Claro, más adelante se descubrió que eran los nervios, etc. Pero la palabra quedó ahí. Parecido a rotura, próximo a rotura. Paratifoidea. Bueno, el tifus sabes que es una enfermedad muy peligrosa, que la podemos adquirir si no tenemos cuidado con el agua que bebemos. Especialmente si bebemos agua que lleva mucho tiempo estancada, de pozos donde el agua no está a una temperatura fría que no pueda reproducir bacterias y todo tipo de hongos, infusorios, etc. No, hay que tener siempre mucho cuidado con el agua, sobre todo en las fuentes naturales. Hay que ver si efectivamente ese manantial corre. Hay un refrán que dice, agua corriente no mata a la gente. Bueno, ese era el refrán que nos decíamos antiguamente cuando el campo no estaba tan invadido como hoy de abonos minerales, de vertidos, de despieces de coches, del aceite de los coches que algunos desaprensivos arrojan en el campo, porque todo eso va a parar a los veneros, a las venas de la tierra, y luego salen en las fuentes. Tú te crees que es una fuente muy limpia y que es que más arriba había un vertedero de no sé qué, es que habían abonado las tierras con no sé qué producto. Ojo, mucho cuidado, no vayas a coger el tifus. Iríamos al médico y entonces nos detectaría tifus. A curarlo rápidamente. Y si, oiga, no es tifus, pero se parece, es decir, tiene casi los mismos síntomas, pues eso sería una fiebre, una dolencia paratifoidea, es decir, semejante a la del tifus. Otra, el peri, significa alrededor de. Perímetro, es la medida alrededor de. Cuando vas al médico, sobre todo cuando estás en periodo de crecimiento, para constatar que tu esqueleto y tu musculatura fortachona va por buen camino, te miden el perímetro torácico, el tórax, que sabes qué es esto, la caja donde están los pulmones, está formada por las costillas, la columna vertebral, los músculos, pues te miden el perímetro, te ponen un metro así por debajo de los sobacos y te miden a ver cuánto. Pero te lo miden en dos situaciones. En inspiración, es decir, infla bien los pulmones y tú, quieto ahí, te miden tanto. Ahora vacíalos del todo y tú, te vuelven a medir tanto. Y dicen que cuando hay mucha diferencia entre el perímetro torácico, en expiración, es decir, sin aire, del de inspiración, es decir, con aire, entonces es que el desarrollo va bien. Perífrasis. Bueno, pues una perífrasis es una frase, pero hecha con mucho rodeo. ¿Qué significa? Que no querías decírselo muy rápidamente, y entonces has hecho una frase como muy larga, como dando rodeos para decirle eso, que había suspendido en el examen. Y has hecho ahí una frase para no decírselo de repente, ¡has suspendido! No, tú, hombre, ya sabemos que el examen no había sido todo lo tal, luego por otra parte estuviste malito, no sé qué. Y tú ya te empiezas a temerlo, pero ya vas poco a poco. Y es que quien te lo está dando la noticia lo está haciendo con una perífrasis. Todo lo que significa hacer un rodeo alrededor de un contenido, para no hacerlo tan breve y para hacerlo más asumible, más receptible o más
más encajable. Bueno, otra palabra, el pro, que esta la habrás oído cantidad de veces, palabras que empiezan por pro, ¿eh? Delante de, que antecede, es decir, que va delante. Ejemplo, prólogo. Abres un libro, sobre todo de los antiguos, bueno, de los de hace unos años, y empiezas al primero. Prólogo, que significa delante del logo, delante de lo que va a venir a continuación, que sería el logo, el conjunto de palabras, el conjunto de razonamientos, etc. Y ese prólogo a veces lo hacía otra persona que no era el autor. Si algún día escribes una novela, escribes un cuento, escribes un libro de ciencia o algo, y tú crees que es importante, pues a lo mejor le dices a alguien al que tú consideras mucho, un premio Nobel, un profesor estupendo, y le dices, oiga, por favor, ¿me puede hacer usted el prólogo de mi libro? Como diciendo, ¿me puede usted presentar en público? Ese sería el significado de hacerte un prólogo de tu libro. Profecía. Profecía es algo que se dice que se va a cumplir luego. ¿Y cómo lo sabes? Es que soy profeta. Antiguamente, en la Biblia, cuentan que Dios daba ese don a algunas personas de adivinar el futuro. Y de ahí viene lo de profecía, decir lo que va a suceder, y ser profeta. Ser profeta era el que anunciaba cosas que además se cumplían luego. Que en realidad la palabra profeta o los profetas de la antigüedad no eran tan tenidos en cuenta por sus profecías, sino porque eran los mensajeros de Dios. Es decir, eran como los enviados, como los emisarios de Dios. Dios quería dar una misión, una razón, una explicación, una orden, una ley al pueblo, y lo hacía a través de esa persona elegida. A eso los llamaban los profetas. Bueno, otra. El sin o el sim. ¿Por qué con N y por qué con M? Con M, pues para cuando vaya delante de P o delante de B, que tú sabes que siempre tiene que ir M. Ejemplo. Bueno, ¿y qué significa? Pues significa con, junto con. Ejemplo, simpatía. Apatía significa sentir, padecer. Entonces, ¿qué es ser simpático? Sentir, padecer lo mismo que otra persona. Y entonces a la otra persona tú le pareces agradable. Oye, fíjate, si siente lo mismo que yo, que es simpático. O sea, por eso decimos que es simpático. Porque nos da a entender que siente lo mismo que yo, que piensa lo mismo que yo, que desea lo mismo que yo. ¡Oh! Con lo que yo me quiero a mí mismo, pues también quiero al que piensa igual que yo. Se me hace simpático, siente igual que yo. Sincronía. Oye, mismo crono, mismo tiempo. Vamos a hacer esto. Sí, pero estaremos en contacto por el móvil, vale. Pero para medir los minutos y cuando esto y saber lo que has tardado tú y saber lo que he tardado yo, vamos a sincronizar los relojes. Que es lo que hacen los ladrones antes de las películas, antes de atracar un banco. Pues sobre todo en las películas de antes. Vamos a sincronizar los relojes. Con aquel reloj de manillas, etcétera, sincronizaban todos los relojes. Clic, vale. Ya todos tenemos la misma hora. Estamos sincronizados. O hacer que dos fenómenos ocurran al mismo tiempo, simultáneamente, dependiendo uno del otro. Por cada 2 vueltas que des tú, yo daré una, etcétera. Estamos sincronizados. Nos hemos coordinado en cuanto al tiempo. Antropo. Antropo es el prefijo griego porque significaba hombre. Entonces hoy lo utilizamos para hacer palabras que tengan que ver con el hombre. Por ejemplo, antropomorfo. Oye, ¿y esos extraterrestres que dices que aparecieron, cómo eran? ¿Eran como arañas? Dice, no, hombre. Tenían forma antropomórfica. No eran hombres, pero tenían semejanza con el hombre. Tenían unas extremidades largas inferiores que eran con las que andaban. Entonces eso es semejante a nuestros pies. Tenían otras extremidades superiores que eran con las que manipulaban. Eso es semejante a nuestras manos. Y luego también tenían ahí arriba un bolo, una sandía que parecía que era por la que veían. Entonces tú prácticamente me estás hablando de algo muy parecido a un hombre. Tenían una forma antropomórfica.
Bien. Y antropófago, ojo, no te coja alguno, porque los antropófagos, fago significa comer. ¿Quién será un antropófago? Pues alguien que come hombres. Pero eso no son los caníbales. Efectivamente. O sea, un antropófago sería otra manera, un sinónimo de caníbal, que come hombres. Arqueo. Arqueo significa antiguo. Ejemplo, arqueología, logía, conocimiento de, ciencia de. ¿De qué? Del mundo antiguo. ¿Tú qué vas a ser? Yo voy a ser arqueólogo, que he visto en las películas que se lo pasan muy bien descubriendo tumbas, tesoros, y siempre van con la más guapa. Bueno, arquetipo. Arquetipo sería, pues, estamos hablando de unos animales que hoy son tal especie y entonces nos remontamos a un pasado remoto, a las primeras eras de la Tierra, y vemos que había ya alguien semejante a ellos. Entonces diríamos, son el arquetipo de los que hoy son los tal. O sea, el tipo, el modelo antiguo, el arquetipo. Aunque no se suele utilizar para coches. Es decir, tú no verás un coche muy antiguo y dirás, mira, un arquetipo. No. Se suele utilizar para cuestiones biológicas y quizás también botánicas, es decir, lo referente a las plantas. Auto. De o a sí mismo. Sí mismo. Con un ejemplo lo ponemos. ¿Por qué cuando alguien inventó un carro al que ya no movían los caballos, ni había que empujarlo, ni era una carretilla que tenías que empujarla tú, sino que, oye, que es que este carro se mueve a sí mismo? Sí, porque lleva un motor. Un motor de explosión. No, de momento no, de vapor. Caramba. Entonces es que se mueve a sí mismo. Móvil que se mueve, ¿a quién? A sí mismo. Automóvil. Claro, muchas veces estas palabras sufren recortes y se queda solamente en auto. He visto un auto. Bueno, en realidad estás queriendo decir un automóvil. Lo mismo que cuando dices profe, tú estás queriendo decir profesor. Bueno, autocrítica. Está muy bien eso que dices. Sí, te lo has pensado bien y estás viendo en qué has fallado. Y además estás haciendo propósito, estás haciendo planes para no volver a fallar. Estás haciendo autocrítica, crítica de ti mismo. Bueno, no pasa nada si reconoces también lo bueno, porque para que una crítica sea completa no solo hay que decir lo malo, lo defectuoso, lo deficiente, sino hay que decir también lo bueno. Lógicamente, el sentido común nos dirá que para la siguiente vez habrá que eliminar los defectos y habrá que potenciar, habrá que hacer más visible, más grande, más potente lo bueno que haya tenido. Ese es el principio de la perfección, la autocrítica. Si tú no reconoces nada malo en ti, si yo soy perfecto, yo qué tengo de malo, no mejorarás nunca. Lo primero que tienes que hacer es ver lo malo que tienes. El que no se ve las manchas que lleva, ¿cómo se las va a limpiar? Lo primero que tiene que hacer para ir limpio es verse sus propias manchas, hacer autocrítica. Otra, biblio. Biblio en griego significa libro. Y de ahí pues salen palabras como biblioteca. Teca significa caja para contener algo. Sitio, lugar, armario, mueble, para contener ¿qué? Libros. Y de ahí, del mueble, pues se ha pasado a un edificio inmenso que está lleno de libros y decimos esto es como una teca, es como una caja para libros. Entonces también lo llamamos biblioteca. Bibliografía. Bueno, he hecho el trabajo que me ha mandado el profesor sobre los dinosaurios en la región de tal. Y me ha quedado un artículo precioso. Yo creo que me van a poner un 10. Presentas el artículo y entonces al final el profe te dice, no está mal.
pero me gustaría saber qué libros has utilizado para ello, qué artículos. Por eso que al final del artículo tuyo, tan bonito y tan bueno, debieras haber hecho una bibliografía, es decir, una relación de todos los libros que has consultado. Consulté primero este libro, consulté este otro, consulté este otro, consulté este otro, y esa relación de libros que has utilizado, que has consultado para desarrollar un tema, a eso se llama la bibliografía. Luego otro también te puede decir en otra ocasión diferente, oiga, por favor, necesitaría saber de esto, de este tema. ¿Me puede usted decir algo de bibliografía? Es decir, algunos libros que hablen de eso. Eso sería bibliografía. Caco, que ya me parece que ayer apuntamos algo de que significaba malo. Y en los vídeos muchas veces, sobre todo en el lenguaje, hemos dicho que eso es cacofónico. O para evitar cacofonía lo transformamos de esta otra forma. Significa malo. Y ya viene cacofonía, mal sonido. Mal sonido. A veces, es curioso, las vocales fuertes, pues, por ejemplo, cuando decimos A, E, son dos fuertes y pasar de una a otra es difícil para el cuerpo. Bueno, o buscan un puente para hacerlo todavía más fácil. Por ejemplo, voy a decir a el campo. Pues, ¿qué han hecho? Pues, fácilmente han juntado la preposición con el artículo en un solo clic y le han dicho a la E tú, fuera. ¿Y en qué se ha quedado? Pues se ha quedado en la palabra al, que unos la llaman artículo, es decir, como el segundo, y otros la llaman pues contracción, que se ha contraído, contraerse es hacerse más pequeño, de dos palabras, de una preposición y un artículo, que es lo auténtico. ¿Ves? Ahí ya se ha hecho para evitar cacofonía. Y hay muchas otras cuestiones lingüísticas donde hay recursos para evitar la cacofonía. Cacografía. Dios mío, qué letra tienes, pero si esto no hay quien lo lea. Pues yo lo he hecho lo mejor que he podido. Quita, hombre. Ya puedes hacer ejercicios de caligrafía. Que hasta ahora parece que hayas estado haciendo ejercicios de cacografía, es decir, de una grafía malísima. Ay, ¿qué significa entonces cali? Pues cali significa bonita, bella. ¿Eso significa hacer caligrafía? Sí, letra bonita, letra bella. Bueno, y céfalo, que significa cefal o céfalo, depende de la combinación que haya que hacer con la parte restante de la palabra. Convendrá coger unas veces cefal y otras veces céfalo. Ejemplo, significa cabeza. Cefalea. Uy, el pobre crío no ha podido venir a clase porque sufre unas cefaleas. Y tú te imaginas ¿qué será eso? Bueno, pues son dolores de cabeza. Una cefalea es un dolor de cabeza. Y cefalópodo. Oiga, podos significa pies, patas. Sí. Miriápodos. Miria, muchísimos. Podos, patas. ¿Quién es el animalito que tiene muchas patas? El 100 pies o el 1000 pies. La escolpendra en concreto. Y cefalópodo. Pero a ver, ¿quién es capaz de tener pies en la cabeza? Muy fácil. El señor pulpo. El señor pulpo tiene su cabecita con sus ojos y ya directamente de la cabeza le salen sus pies. ¿Sabes cuántos? 8. Por eso, en muchas lenguas y en muchos tratados se le llama octópodo, que también son octópodos, octo, que es otro prefijo griego, octo, significa 8, pues octópodos, 8 patas. El octopus, el pulpo, un octópodo que lleva pies en la cabeza. Bueno, este ha salido un poquito más breve que el de ayer. Espero que esto, si te lo lees 2, 3, 4 veces, pues
no es difícil aprender. Digo, no es difícil, sí. Meta, cambio, ahora te tendría que taparte esto y tendría que preguntártelo, pero lo puedes hacer tú también. O decir, mamá, pregúntame solo, o tú dime esto, tú me dices esto, y yo te digo el griego. Tu madre te diría hombre y tú antropo. Delante, pro. Alrededor. ¿Qué he puesto? Ah, alrededor de. Alrededor de esperi. Pero claro, sin mirar aquí. Y así las iríamos aprendiendo. Hasta luego.